A continuación en Canal 11. La entrevista. Canal 11. Vive con nosotros. El siguiente programa es solo para adultos. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Miembros de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales y la Secretaría de Seguridad, con la mediación del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, firmaron esta madrugada un acuerdo que pondría fin a las protestas. La Secretaría de Estado, los despachos de Seguridad y Policía Nacional se compromete a proveer a todas las direcciones de la Policía Nacional de sus uniformes y botas de calidad para el mejor desempeño de sus funciones a nivel nacional, acción que se iniciará en un lapso aproximado de 60 días calendario. Tercero, la Secretaría de Estado, los despachos de Seguridad y Policía Nacional se compromete a garantizar los procesos de información sobre todos los derechos que en base a ley tienen y que han evidenciado. Entre los puntos más importantes destacó que no habrá represalias en contra de quienes se hayan sumado a estas medidas de protesta en los últimos días. Menos de un 1% era el que estaba presentando esta situación en la Dirección de Fuerzas Especiales. La comisión que ha venido esta noche es la que representa a ese grupo de miembros de la carrera policial. Ellos han firmado, ellos han llegado, han hablado con los demás policías que están en la Dirección de Fuerzas Especiales, por lo tanto no existiría ningún problema de que esto se solucione. Por su parte, miembros de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales afirmaron que este día volverán a sus labores. Se llegó a un acuerdo, ya las dos partes negociamos, ustedes pudieron escuchar los puntos y el acuerdo que se llegó pues era lo que estábamos pidiendo. Entonces, para aclararles, sí, ya desde este momento volvemos a trabajar. Sí, hubo consenso. Sí, mañana volvemos desde hoy ya volvemos a las labores normales. Sin embargo, en las afueras de las instalaciones de CONADE se encontraban otros tigres que se mostraron en desacuerdo con el trato alcanzado. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Buenos días, gracias por estar con nosotros, cerrando la semana. Hoy viernes, ya es 21 de junio, se va casi el sexto mes del 2019. Estamos finalizando el sexto mes, la mitad del año. Qué bueno que se arregló los policías, los tigres, los que estaban ahí. Leonel Sauceda estaba dando las explicaciones correctas. Pero qué mejor que ustedes hoy escuchen a las personas encargadas de la transformación y depuración de la Policía Nacional. Por cierto, el Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el presidente Juan Orlando Hernández Alvarado, dijo ayer que había total respaldo a la depuración que se había hecho y a lo que se va a continuar haciendo en la Policía Nacional. Pues hoy, reitero, qué mejor oportunidad que las personas, distinguidos hondureños que han estado al frente de esta transformación y depuración de la Policía Nacional, puedan hablar al pueblo hondureño después de lo que ha pasado con la policía. La abogada Vilma Morales está con nosotros. Abogada, es un gusto saludarla y gracias por estar acá. Muchas gracias, Raúl, por la invitación. Don Omar Rivera, bienvenido. Muy contento de estar aquí, Raúl. El pastor Solórzano, pastor, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Un honor, gracias, gracias. Y don Germán Leixelar, ayer tuve al hijo, hoy tengo al papá.
A la inversa. Reinaldo Amador estaba preguntando por usted. Ah, sí, cómo no, un buen amigo, sí. Bien, primero las damas. Abogada Morales, que visualiza de todo lo que ha pasado, del arreglo que se ha llegado también, ¿qué le podemos decir a la población? Bueno, creo que darle gracias que hay una solución a esta problemática que se planteó. Sin embargo, muchas de las peticiones son hechos que hoy en día son mejores para la Policía Nacional, igual para este grupo especializado que realmente tuvo esta desafortunada decisión, porque realmente es desafortunada la decisión de algo que realmente no requiere de ese tipo de conductas prohibidas por la propia ley de la carrera judicial. Con claridad, no podemos hablar de que en un acuerdo de esta naturaleza estemos hablando de represalias en función de hechos que son contrarios a la ley. La represalia no cabe con hechos en los cuales hay un completo desacuerdo de que la conducta está al margen de la ley, y por lo tanto creo que hay mucha desinformación alrededor de este tipo de movimientos, en los cuales desafortunadamente también hay participación de otros actores que ya no forman parte del cuerpo policial, pero que siguen insistiendo en querer hacer no bien las cosas. Pastor Alberto Solórzano, ¿qué pedían los policías que estaban en desacuerdo, sublevados? ¿Qué pedían? Bueno, algunas de las cosas que pedían se mencionan ahí en el acuerdo al cual llegaron, pero como dice la abogada Vilma Morales, muchas de esas cosas, Raúl, hoy los policías las tienen, y las tienen en una proporción que no la tenían no hace mucho tiempo atrás, hace poco tiempo atrás. La policía se encontraba en una condición muy precaria, no solo por la condición de algunos elementos que eran parte de la policía en cuanto a su compromiso, sino también en términos de infraestructura, de logística, de equipamiento, las condiciones salariales. Ahora mismo, precisamente, las instalaciones donde funciona esta tropa especial ha sufrido una remodelación completa con una inversión de varios millones que crea condiciones para que esta gente se prepare bajo un marco referencial completamente diferente. Pues algunas de las cosas están mencionadas ahí, pero sí nos sorprendió en algún momento, y creo que fue una de las peticiones que cuando se generó un incidente con la llegada del general Morán, director actual de la policía, y tuvo un momento de plática con los que estaban allí, un grupo representativo del grupo más grande. Una de las solicitudes era que fueran reintegrados todos los policías que habían sido depurados en este proceso. Él inmediatamente mencionó... Los 5.000 que habían sido depurados. Esos y otros ahí que ellos tenían ya listos. Bueno, nosotros no estuvimos ahí, pero creo que incluso la respuesta del general Morán provocó la reacción de ellos de tirar aquella bomba lacrimógena, porque les dijo que ese es un tema que no era negociable, no se podía traer a esa gente que ha pasado por un proceso de evaluación, que ya ha recibido lo que le corresponde y que pues ya está fuera de la institución. Entonces, como decía la abogada Vilma, lamentablemente, Raúl, creo que en estos temas, y nosotros siempre hemos mencionado, hay instrumentalización de esta gente desde fuera. Hay personas interesadas en no solo crear desestabilidad a la institución policial, en echar por tierra un esfuerzo que ha costado sangre, sudor y lágrimas. Este esfuerzo por transformar la policía, un esfuerzo que no puede
echarse hacia atrás y que hay gente interesada, uno, en hacerlo ver mal, tirarlo al piso, dos, hacerlo retroceder, y tres, con esto golpear no solo, insisto, la institucionalidad de la policía, sino al país mismo, cosa que honestamente creo que como hondureños no podemos permitir. Creo que todos éramos conscientes y somos conscientes aún de que la policía estaba en condiciones sumamente precarias. Se habló en algún momento, Raúl, hasta de la posibilidad de cerrar la policía que nosotros teníamos. Y Honduras es un referente hoy en día de un esfuerzo que se ha hecho en términos de transformación de la policía, porque nosotros no nos dedicamos solo a sacar gente de la policía, sino estamos aún comprometidos en un proceso que lleve a la policía a sufrir una transformación no solo de forma, sino de fondo, para que los hondureños contemos con la policía que todos estamos aspirando. Abogado Leicelar. Sí, mire, Raúl, yo creo que es difícil que internamente se reconozcan todos los méritos y todas las transformaciones que se han generado. Si usted con mucho cuidado observa cómo este proceso ha sido referente a nivel de casi toda Latinoamérica, va a encontrar usted que especialistas que tienen años de estarse dedicando a la valoración de la transformación y reestructuración policial encuentran en Honduras que se ha hecho un trabajo adecuado. A veces el problema se plantea dentro de los extremismos y de no leer la historia, ¿no? La policía, cuando empezó el país a ser país, allá por los años 1800, finales de los 800, teníamos una simple guardia civil que era un pequeño grupo organizado casi municipalmente, pues, y después pasamos a un proceso cuando empieza el desarrollo de los sectores bananeros y mineros, en donde hay una policía que se integra estrictamente para proteger esos intereses. Posteriormente, la policía pasa a ser una estructura que se controla por intereses estrictamente políticos, pasa a ser gendarme de acciones políticas, y posteriormente se encuentra con la lucha ideológica mundial de los años 70 y 80, en donde la policía también forma parte de otra forma de manejarse dentro de la sociedad, pero nunca una policía comunitaria ni una policía integrada a la sociedad. Pasa esa etapa, un tiempo estuvo absorbida por las Fuerzas Armadas en ese proceso, posteriormente se sale de las Fuerzas Armadas, inician los procesos de integración en el marco de la sociedad, tiene diferentes cuerpos, como decía el pastor, y ahora se genera el primer proceso de inicio de depuración del cuerpo, y ahora que se hace todo el proceso, definitivamente en esto vamos a encontrar acuerdos y desacuerdos. Esta situación que estamos viendo y que es lo que ha llevado a analizar y a tomar conocimiento hacia el público que estamos acá nosotros, abre la oportunidad de venir a explicar y a demostrar cómo se ha consolidado el cuerpo policial en función de su relación con la comunidad. El tema es que en este momento siempre vamos a ver, como lo dicen en la Biblia, ¿verdad? Siempre vamos a ver el tronco, el palo en el ojo, no vamos a ver, tener una visión amplia, y por el tema que ha sido repetitivo, en este caso de un cuerpo muy especial de la policía, y que han habido reclamos, es normal. Yo no creo que nos debemos de asustar. Es normal que se dé un problema. El problema es cómo se maneje esta situación, cómo sea la actitud de las personas que tienen el problema frente a la disciplina y a la autoridad. Y eso es lo que hay que valorar y dar fortalecimiento y corrección. Pero asustarnos de que hayan problemas,
no creo yo que sea algo que debemos de ver en ese sentido. Lo que debemos de ver es la capacidad que se ha tenido de tener ahora un cuerpo policial bien estructurado, bien definido a dónde competen cada tipo de funciones, ver que se tienen cuerpos especializados para manejar determinados aspectos, acciones de una administración adecuada del monopolio de la fuerza. Debemos de partir y estar conscientes de que todo Estado y toda sociedad requiere mantener una estructura del monopolio de la fuerza que se maneje dentro del marco de la legalidad y que se estructure adecuadamente en el respeto de los derechos humanos y que tenga unidades que corresponden a proteger y a realizar actividades que garanticen los bienes y la vida de las personas y que garanticen también el respeto de todos los derechos permanentemente, y para eso hay, como repito, órganos especializados. Entonces yo creo que debemos de ver esto como un proceso de transformación y reconocer, Raúl, no nosotros, ya nosotros estamos conscientes de lo que se ha hecho. Solo les pido yo que observen y vean todos los reconocimientos, no de gobierno, sino de estructuras, de gente que científicamente ha analizado el tema de la incorporación de los cuerpos policiales a la sociedad, y que esto es un referente mundial, podemos decir, porque de España, de Francia, de América Latina se reconocen estos esfuerzos. No son perfectos, pero sí son el referente mejor reconocido ahorita a nivel internacional. Sí, don Omar, ¿cuál es la causa que motivó este brote de reclamos y rebeldía? Usted también ayer estuvo en el Consejo de Seguridad Nacional. Ustedes tienen un respaldo del presidente y todo el Consejo. Lo manifestó el presidente. ¿Qué le decimos a los hondureños? Bueno, son nuevos problemas. Hace 4 años el problema era que a lo interno de la Policía Nacional operaban bandas de narcotraficantes, criminales y sicarios. Yo creo que es muy importante dejarlo sobre la mesa, porque ahora mucha gente se escandaliza viendo esta situación a todas luces reprochable de que se haya interrumpido el servicio policial por parte de esta Dirección Nacional de Fuerzas Especiales. Yo creo que es digno de darle trascendencia al hecho de que exista un cuestionamiento por parte de la población a que los servicios prestados, particularmente por las unidades de rurales y las unidades antimotines, que hayan suspendido su servicio. Pero yo creo que para verlo en contexto, Raúl, hay que dimensionar que los problemas en el pasado reciente, inclusive, eran de que a lo interno de la Policía Nacional se cubría con un manto de impunidad a cualquier oficial y a cualquier agente de escala básica vinculado a actos al margen de la ley. Ese ya no es el problema hoy. Hoy el problema, como muy bien lo planteaba el pastor Alberto Solórzano, no es que no hay comida, sino que manifiestan que la calidad de la alimentación ellos quisiesen que fuese mejor. No es que no existe infraestructura policial, es que quisiesen tener niveles óptimos de primer mundo, y estamos de acuerdo. No es que no se les paga a tiempo su salario, inclusive en función de la última manifestación que tuvieron de inconformidad ya en noviembre del 2017, se les hizo un aumento salarial de 2.000 empiras y el salario se le pagó oportunamente. Y hace semana y media se pagó el 14º mes de salario. Y hoy están pagando el salario correspondiente a este mes. Es decir, no estamos hablando de que existe un incumplimiento en las responsabilidades por parte de la Secretaría de Seguridad o de la Dirección General de la Policía. Tienen que ver con aspectos propios de la necesidad de tener uniformes de mejor calidad seguramente, porque los que ahora tienen y no tenían en el pasado, de repente ellos tienen la motivación de elevar el estándar en el cual están, pero existen limitaciones presupuestarias, limitaciones técnicas
que en determinado momento de repente no pueden satisfacer a este grupo pequeño de disconformes, porque es importante dejar establecido, las 150 personas que estaban ahí contrastan mucho con los 18,000 policías que no interrumpieron el servicio. En tal sentido, la reunión de ayer sirvió un poco. Omar, ¿cuántos estaban sublevados? ¿Cuántos estaban? 150 hasta 200 en el momento más de mayor tensión. Sí. 200 en el momento de mayor tensión, creo que ayer eran 150 de 18,000 policías. ¿Qué informe tiene? Anoche, cuando estaba cerrando el noticiero, la gente de la 21 me escribió y Radio América informó que habían habido tiros ahí donde eran los cobras. No, disparos por parte de los que estaban ahí atrincherados. Yo estoy claro en el sentido de cuestionar ese tipo de conducta, pero ahí no hubo conflictividad con otras unidades policiales. No, quizás solo aclarar un poco, yo vivo por esa zona de ahí, y lo que ocurrió ahí fue que una gente quiso organizarse para una toma de un lugar y los desplazaron y hubo lanzamiento de bombas lacrimógenas. Pero no hubo ningún conflicto entre unidades. Pero para dejarlo en claro, Raúl, son otros problemas que nos obligan a afinar muchas de las intervenciones que desde la Comisión estamos realizando, que nos obligan a hacer un replanteamiento frente a los nuevos retos que se establecen y de repente sí, buscar seguir fortaleciendo la necesidad de una mística en el servicio policial. Raúl, cuando ustedes tienen, por ejemplo, las jornadas de las elecciones generales o cuando viene un huracán, la carga de trabajo sobre los camarógrafos y sobre los periodistas se incrementa. Y no por incrementarse esa carga usted va a venir a tener aquí una suspensión de labores por un hecho coyuntural. Un ejemplo, el día que firmaron con los del transporte, sí, nos fuimos de gira con los muchachos 1:30 de la mañana. Bueno, sí. y la labor policial, reclama en coyunturas como estas un servicio extraordinario y seguramente un mayor sacrificio. Quien no esté preparado para asumir ese tipo de rol, en realidad está en la profesión equivocada. Y de repente su vocación no es policial, sino que debería de estar en otro tipo de actividad. Yo creo que hay que dignificar la labor de la policía y garantizar que tengan todas las condiciones para un servicio eficiente. Sin embargo, Raúl, es muy importante que sepan que debería de existir un sentido de misión y de responsabilidad con la ciudadanía. Y suspender la labor que cotidianamente están en la obligación de cumplir fue un error y en el documento se expresa como uno de los compromisos. De ahora en adelante, cualquier tipo de demanda, cualquier tipo de insatisfacción, cualquier tipo de anhelo, deberán de canalizarlo por las vías correspondientes sin la suspensión del servicio policial, que creo es un problema. Pero algo para subrayar y creo que es importante aquí destacar. Por ingenuidad de ellos, por inexperiencia, por inmadurez, sí fueron instrumentalizados por algunos sectores que fuera de la policía pretenden que las cosas vuelvan a ser la de antes. Y aquí señalo particularmente a un grupo de policías depurados que intentaron influir que en la agenda de negociación se colocara el tema de la restitución de estos 6,000 policías que en los últimos 3 años han sido excluidos del servicio policial. Y eso, Raúl, es inaceptable. Yo creo que eso no solamente va en contra de la ley, sino que va en contra del proceso. Cualquier persona que se sintiera afectada por una decisión de la Comisión o de la Secretaría de Seguridad tiene en su mano los recursos que la ley le brinda y puede hacer uso de los mismos. Abogada Morales, ¿qué piensa de lo que han manifestado sus compañeros? No, yo creo que este es un contexto global, general, de lo que ha pasado en este momento en el país, pero que también debemos de ver los efectos que estos tienen en la economía,
todos los efectos que produce en la ciudadanía. Al final los ciudadanos reclamamos seguridad, reclamamos una tranquilidad social para poder tener una vida normal en las actividades. El efecto del vandalismo que se ha dado en el país, está bien un clima de reclamación social, de inconformidad social, pero no podemos tolerar este tipo de actividades que realmente dejan al descubierto otro tipo de intenciones en los propósitos ciudadanos. ¿Comparte eso de que muchos depurados estaban detrás de esto? Definitivamente, eso son hechos que obviamente desde la investigación han podido ser extremos comprobados en el proceso. ¿Se les dio la respuesta que ellos esperaban? Yo creo que se les dio la respuesta que ellos esperaban, a tal grado que esto pues ha pasado a una etapa de normalidad en el proceso policial. Es importante hacer notar que muchos de estas reclamaciones pudieron haberse hecho en un ambiente normal, no requieren de este tipo de conductas, y ahí donde se observa la influencia que ha podido tener este segmento de la población policial especializada, de verse influenciados por aspectos externos a la policía. Pastor, ¿qué hacer para que esto no vuelva a ocurrir y estas influencias externas se van a poder controlar o cómo van a abordar ese tema? Bueno, Raúl, yo creo que hay que hacerle una revisión, una aproximación. El tema yo creo que no concluye con haber firmado anoche. Me parece que hay que revisar dónde estuvo la génesis de todo esto, y aunque se tiene alguna información, ya se ha mencionado parte de ella acá, cómo influencia externa terminó leudando el pensamiento de alguna gente allí. Bueno, hay que revisar a profundidad y encontrar la forma de generar un blindaje para que esto no vuelva a acontecer. Yo creo que hay ciertas cosas que necesitan ser revisadas con detenimiento, porque nosotros no estamos en contra de que se externen algunas solicitudes o necesidades que hay. Al contrario, creo que eso es saludable, pero yo creo que hay que revisar la forma en que esto se hizo, el procedimiento que se utilizó para un reclamo que, como digo, tenía de repente niveles de justificación, pero no en la magnitud en que ellos lo estaban expresando. Cuando se habla de que el tema de mejora salarial, Raúl, los policías hoy ganan como nunca han ganado. ¿Cuánto ganan los policías? 12.000 empiras. 12.000 empiras. Arriba el salario. O sea, el policía que entra. El que entra. El nuevo policía entra ganando 12.000 empiras. Ellos hablan de atención médica, para ellos la tienen. Ellos hablan de que cuando hay una situación, un incidente para un policía, la atención médica para él la tienen. Incluso, le voy a decir, la tienen no solo en hospitales públicos, la tienen en hospitales privados. La Secretaría ha erogado cantidades de dinero para atención de algunos miembros de la policía que se han visto afectados en situaciones en las cuales ellos se ven involucrados por el trabajo que desarrollan. ¿Cómo queda la familia después de que un policía fallece en el cumplimiento del deber? Son temas que están atendidos ahí. Le decía yo, el tema de la mejora en sus uniformes, en la alimentación. Antes no tenían comida los policías. O sea, esa es una se lo deducían del salario. Nuevo, se lo deducían del salario. Yo recuerdo una vez, botas, todo le deducían. Yo venía con eso de las 8 de la noche como del Durazno, y había un retén y me detuvieron. Y ellos ahí me contaron, me bajé y platiqué con ellos que compraban los tiros. Sí. Bueno, mire, recuerda que hubo eso ya no pasa. No, hubo una huelga, incluso hasta por las botas, porque no tenían municiones. Las patrullas las tenían que andar empujando. Ahora usted ve policías con aire acondicionado en las patrullas. Me acuerdo de las camas también. Nuevas las patrullas, y bajo un seguro que tienen esas patrullas. ¿Sabe qué hemos encontrado? Policías que reciben una patrulla
y a la semana la tienen destruida. A la semana. O sea que esas cosas también. Esto requiere una revisión profunda, porque algunos policías nuevos, que incluso habían algunos policías nuevos, de entrada reciente a la policía, creo que no están conscientes porque no vivieron toda esa escasez, esas limitaciones que tuvo la policía, y ahora vienen ellos y están funcionando, yo no digo en un ambiente 100% óptimo, porque eso no existe, pero sí creo que una mejoría bastante sustanciosa. Y yo quiero decir esto último, Raúl. Cuando yo menciono que hay que revisar el comportamiento y la forma en que se solicitó estas cosas, no es posible que estos policías hayan tomado las patrullas de la institución, se hayan ido a la calle, hayan ido a sacar una patrulla que estaba en tránsito, despojar a los policías de esa patrulla. No es posible que en el camino en que ellos andaban protestando en la calle con una patrulla, se encontraron a otros policías de tránsito que estaban haciendo una tarea por un accidente, los obligaron, los despojaron de la patrulla, se montaron en ella, obligaron a esta gente también a montarse y andar gritando con las armas en la calle. ¿Qué va a pasar con los policías que hicieron eso? Bueno, digo yo, hay que hacer una revisión y en función de eso, en base a ley, tomar algunas decisiones. Es que el comunicado lo establece con precisión, con bastante precisión. Se estableció en la mesa de discusión con la presencia de los representantes del CONADE, que bajo ninguna circunstancia, leo textualmente aquí, la Secretaría de Estado, en los despachos de seguridad y la Policía Nacional, se compromete a no realizar procesos de sanciones disciplinarias o persecución laboral en contra de los policías que ejercieron su derecho constitucional de petición en el marco de este conflicto. Pero eso es muy diferente a agarrar a tiros al aire a la población que circunvecina el plantel de la Dirección de Fuerzas Especiales. Como dice el pastor. Permítanme... hay una diferencia total entre una cosa y la otra. Coméntenme esto, porque la verdad cuando pasé esto esa noche, preocupado porque esos tiros le pueden caer a alguien en la cabeza. Y ha ocurrido que mucha gente muere por eso. Poneme el video, por favor, si sos tan amable, Fabricio. ¿Se puede ver, Raúl? Y al parecer no ha logrado ningún acuerdo porque unos 3 minutos atrás tuvo que salir inmediatamente, retirarse de ahí. No podía estar en una confrontación. Yo quiero mencionar, Raúl, que todo policía es responsable del uso de su arma. Y el arma solo debe Volvamos, Fabricio. Es asignada individualmente. Es asignada individualmente y debe utilizarse en forma responsable. Registrado todo de tal manera de que se identifique el uso de esa arma para cualquier situación que se dé, que produzca una responsabilidad. Pues todo eso, Raúl, mire, el tema es la desproporcionalidad del mecanismo de reclamo. Nosotros nos esforzamos profundamente, toda la comisión, en estructurar en esto, en estas leyes, mecanismos de protección de los derechos humanos del policía, el principio de inocencia, el principio del debido proceso. Todo eso está estructurado en este libro, Raúl. Hay todo un mecanismo. Van a decir, pero es que la ley no se respeta. No, es un principio de que se crea la ley y después se crean las estructuras que van cumpliendo con esas actividades. Tenemos una profunda relación aquí en la ley de los temas de depurar plenamente a la policía, y la depuración no es el que salió ni el que entró, es un proceso permanente en donde usted va a encontrar una estructura como Didapol que se dedica exclusivamente a aquellas cosas graves que no pueden tolerarse ni permitirse en un órgano armado del Estado,
en beneficio de la sociedad. Todo eso está aquí bien regulado. Y quien tiene un reclamo no puede hacerlo con esa desproporcionalidad. Es como que usted tenga que regañar a su hijo por una falta, pero en vez de regañarlo lo agarre a garrotazos. No tiene sentido. Debe haber proporcionalidad en las cosas. Sí, por eso yo creo que es muy importante, Raúl, dejar en claro que este acontecimiento claramente establece que hay nuevos retos y nuevos desafíos. Es decir, nosotros debemos estar conscientes que debemos afinar este diamante en bruto que estamos teniendo en nuestras manos. Es decir, la Policía Nacional se constituye ahora en una institución que puede dar respuestas. Y si algún sector de esa institucionalidad que está siendo reconstruida, 150 policías de los 18,000, todavía no comprenden el sentido de misión, de respeto a la ley, de respeto a la ciudadanía, habrá que hacer un esfuerzo para o que corrijan o que sean excluidos si no tienen esa vocación y ese compromiso. Yo creo que hay que aprovechar que tenemos un nuevo sistema educativo policial, que tenemos una nueva institucionalidad que garantice el cumplimiento del régimen disciplinario, que tenemos un nuevo sistema de inteligencia e investigación criminal, que tenemos mejor infraestructura, que tenemos mejores unidades de transporte, que tenemos mejores unidades de comunicación, de telemática, para poder aprovechar ese potencial y que se siga viendo en resultados concretos como la reducción de tasa de homicidios o como el nivel de confianza de la población a su autoridad, una respuesta a los problemas que cotidianamente tiene la población. Yo quisiera... Solo explíquenme algo, poneme el video. Ahí van cruzando el puente Bailey hacia el estadio, hay 2 tiros. No es la policía. Las investigaciones individualizadas por parte de los organismos del Estado que se dedican a la investigación, volvamos, Mauricio, o a verificar el cumplimiento o no del régimen disciplinario, actuarán. Ayer lo decía el director de la DIDAPOL, el abogado Ángel Argeñal. Estamos haciendo un esfuerzo para identificar de forma particular, con nombre y apellido, quién ejecutó una acción que transgrede la ley, y ahí no aplica lo que el convenio establece. Es decir, a quien leyó el comunicado, a quien se manifestó inconforme por la comida, por donde duerme, porque el uniforme ya no lo tiene como él desea, a esa persona, o el que viene y se queja de tener un doble turno en una semana porque la conflictividad social así lo exigió. Pues a esa persona, por un reclamo de ese tipo, no le podemos aplicar una sanción si lo hace en el marco del derecho constitucional a la petición o del uso de sus libertades individuales. Pero el que transgrede la ley, el que utiliza un arma para un propósito distinto al que originalmente se le asignó, pues ahí la situación es totalmente diferente, Raúl. Mire, Raúl, yo le hago una reflexión. ¿Cuándo encontró usted que no hubiese reclamos en los ascensos, en los cuerpos policiales o en las Fuerzas Armadas? Nosotros estructuramos aquí todo un proceso de profunda responsabilidad de que quienes ascienden por méritos y no por acomodos. Rompimos con esos acomodos en respeto a quién, en respeto al cuerpo policial, a la estructura de la policía. Esas cosas ya no suceden. Usted pudo ver que hubo los ascensos en el Congreso, nadie de la sociedad ni cuenta se dio. ¿Por qué? Porque no habían elementos contaminantes en ese proceso. Si usted revisa la ley y mira, protección social, ¿cuándo en la ley anterior de la policía existía protección social? ¿Cuándo en la ley anterior de la policía existía el régimen de previsión social?
cuando existía la garantía de protección de seguros de salud, etcétera. Todo eso está vinculado, pero tampoco es que las cosas no caminan en proceso. Normalmente nuestra educación y nuestra cultura aquí ha sido una educación y cultura milagrosa, y dentro del milagro está la oposición. Usted puede hacer un programa maravilloso acá, pero el que lo ve afuera dice, ese programa, Raúl, estuvo buenísimo, pero... Bueno, aquí está un mensaje. Buenos días, Raúl. No deseamos la crisis, pero es inevitable si vemos los compromisos financieros del Estado con el Fondo Monetario Internacional. La deuda externa está fuera del control y el gobierno continúa endeudándose. Esta es una crisis de carácter estructural y tendrán más manifestaciones. Saludos a sus distinguidos invitados, don Gilberto Ríos. Gilberto Ríos. Sí. Omar. Sí, lo que pasa es, miren, estos temas... estos temas, lo importante de estos temas es no instrumentalizarlos y sumarse a la solución de los mismos. Porque mire, Raúl, ¿sabe cuál es el problema? Que aquí algunos sectores creen que la única solución para resolver los problemas es bajar de la burra al que tiene la conducción del Estado y montarse ellos. Y esa no es. Faltan 2 años y medio para que este gobierno culmine. Y yo creo que la contribución en la solución de los problemas políticos, sociales y económicos es un reto que deben de asumir con responsabilidad. Los que gobiernan, los que están en oposición y los que no están en el ámbito político. Concatenar esfuerzos para resolver los problemas es responsabilidad de todos. Y es ahí donde a veces nosotros vemos que algunos hasta celebran el hecho de que las crisis acaezcan. Yo he visto a mucha gente, o yo vi a mucha gente, sentirse totalmente regocijados de lo que estaba sucediendo ahí, sin darse cuenta que la interrupción de ese servicio policial afectaba a algunos u otros. Sí, yo creo que no hay duda, Raúl, que hay un tema que sí se tiene que valorar en esto. Y es decir, que no es posible que las autoridades de la propia estructura policial no adviertan este tipo de riesgos. Esto sí yo creo que como ciudadana y como miembro de esta comisión, sí es algo que hay que revisar, es decir, cómo no advertir este tipo de eventos que puedan sucederse. Ahora, es muy diferente cuando estos eventos se propician desde afuera, y ahí es donde hay que hacer las valoraciones, que no hay que perder la objetividad sobre el contexto de si realmente estructuralmente el tema financiero, bueno, hay autoridades responsables, tanto de la Secretaría de Finanzas como del propio Gabinete Económico, que tienen una responsabilidad enorme en cuanto a que no se pierda la línea de responsabilidad que realmente establece la propia legislación en el marco de la responsabilidad fiscal, que realmente es importante mantener esa línea. Todos sabemos que de la última visita del Fondo Monetario, pues casi quedaron trazadas las líneas para el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y ojalá lo logremos, porque realmente eso no hay que verlo con egoísmo, hay que verlo en beneficio del país. Me decía el presidente que falta una última revisión, nada más. Sí, ya solo falta la última revisión para poder concluir ese proceso. Pero como dice Gilberto Ríos, ¿quién duda que no hay problemas estructurales? Yo creo que aquí nadie duda que hayan problemas. Hay problemas espirituales también, que hay que superarlos. Hay conductas en la sociedad hondureña que hay que superarlas. Eso estamos totalmente claros. Ahora, ¿cómo las superamos? Sumándonos todos. Sumándonos todos y buscando objetivos cívicos de interés nacional o intereses estrictamente de lucha de poder. Claro que deben de haber mecanismos de lucha de poder que permitan que quien hace una propuesta llegue al poder y trate de resolver ese problema estructural, pero el que llega al poder que no tenga el consenso total de la sociedad, sea
religiosa, sea gremial, sea en todos los contextos, nunca vamos a encontrar un país que satisfaga totalmente las aspiraciones, pero que sí establezca los mecanismos de proceso de ir mejorando y condicionando adecuadamente las situaciones de dignidad y de vida para una población. Eso es clarísimo, ¿no? Yo Raúl, solo quisiera quizá aportar a la conversación que estamos teniendo la conciencia que todos debemos de desarrollar, que estos temas no debemos de verlos con una mentalidad inmediatista. O sea, una situación en la policía de este nivel, yo creo que debe tratarse, como decíamos hace un momento, con mucha responsabilidad. De acuerdo. No puede quedar aquí un precedente que sea nocivo, no solo para la institución, sino para el país. La policía no es cualquier institución en un país. De tal manera que no hay que verlo ni políticamente ni inmediatistamente, sino hay que verlo con una mirada futura. Nosotros le estamos procurando legar al país una institución policial responsable. Y si aquí lo que queda como antecedente es que cuando un policía reclame, saque las patrullas, agarre a tiros a alguien en la calle, va a ser una forma de reclamo, creo que no vamos por buen camino. Así es, totalmente. O sea, el abogado Leicelar mencionaba la proporcionalidad de la protesta. Igual estamos pidiendo a la ciudadanía que cuando va a la calle a protestar haya proporcionalidad. Todo el mundo tiene el derecho de protestar, de esgrimir lo que son sus solicitudes, pero no tiene derecho con eso a ni instrumentalizar los ambientes que son del Estado. Estos policías no tienen el derecho de tomarse instalaciones que son del Estado, no les pertenecen a ellos, no tienen el derecho de tomar las armas que están asignadas personalmente para un uso diferente, a irse a la calle y protestar y hacer disparos al aire. No están autorizados para usar esas patrullas, y no sea para cumplir con la misión que tienen, y no están autorizados para irse a protestar a las calles a gritar, cuando en realidad tienen una misión diferente. Yo creo que en ese sentido hay que ser muy responsables, porque igual, ahorita es este gobierno, mañana va a ser otro, pero la policía va a estar ahí como institución. Y si estos policías van legando a los otros que esta es la forma de poder protestar, preparémonos como hondureños, que lo que vamos a tener es un sindicato y no una policía. Para que escuchen a la gente, yo con gusto le leo a mis invitados las preguntas, porque siempre enmarcados todos en el respeto para escuchar soluciones y qué piensan ellos. Por ejemplo, me dice don Antonio Molina: buenos días, Raúl, porque una comisión que nació para depurar está opinando sobre el acuerdo de brazos caídos. ¿No es el gobierno de la República y la cúpula de la Policía Nacional quien debería informar al respecto y no la comisión, que repito es de depuración? Ahí está equivocado el caballero. La comisión tiene dentro de sus responsabilidades acompañar el proceso de gestión policial, acompañar el cumplimiento de la nueva ley orgánica de la policía y la ley de la carrera policial, acompañar la gestión en el proceso de arranque e implementación de la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales, DIDAPOL, y esto que ha sucedido tiene relación directa con las facultades y con las asignaciones derivadas del decreto de ampliación de la vigencia del mandato de la Comisión Especial. Mire, yo creo que la persona que... dice que por eso les pregunta, no, él hace una porque pregunta, no sabe. Yo creo que es válida la pregunta y es válida la respuesta. ¿Qué pasa con este tema? ¿Por qué se crea una comisión? ¿Cuál era la percepción sobre la policía? ¿Cuál era la denuncia permanente sobre la policía? ¿Es que hay duda alguna que el asesinato del hijo de la rectora lo hizo o no la policía? ¿Hay duda en eso? No hay duda de que lo hizo la policía. ¿Hay dudas de que habían vinculaciones con el crimen organizado? ¿Hay dudas sobre todas las denuncias que se hizo sobre la policía? En consecuencia, rebasó la capacidad del gobierno, no del Estado, la capacidad del gobierno para resolver el problema. Y la ley, sabiamente, abogada Morales y compañeros, establece que se crean comisiones con ciudadanos que tengan las capacidades para resolver este tipo de problemas y que den las soluciones que corresponden. Nosotros estamos y tomamos esa responsabilidad por un mandato
de la Ley General de la Administración Pública y la normativa constitucional. Y lo que dice él, es nuestra responsabilidad que el niño que nació nazca sano y si tiene algún problema, corregírselo y ver también y tener sumo cuidado de saber detectar y garantizar que nos tenemos que dar cuenta de qué mano mueve la cuna, porque si no, se nos va a descontrolar. Estamos haciendo un proceso de depuración, por eso insisto yo, la gente se equivoca acá y a veces somos injustos, que cuando vemos el proceso de depuración calificamos a todos los policías que salieron como delincuentes y eso no es cierto. Es la minoría. La mayoría que pudieron salir es porque no reunían los requisitos de evaluación. Aquí don Raúl tiene equipos en este programa y tiene equipos para esta empresa y tiene que estar evaluando a su personal y tiene que ver quién es apto y quién no es apto. Eso es normal en cualquier estructura que quiere usted que sea eficiente, sea iglesia, sea sindicato, sea lo que sea. Yo creo que él tiene razón. Lo que tenemos que indicarle es que nosotros estamos tomando una responsabilidad, no como gobierno, sino como entes ciudadanas que vamos en colaboración, por lo que Omar decía, es la búsqueda de las soluciones en donde la sociedad participa para fortalecer a los gobiernos, pero aquí estamos acostumbrados que si el gobierno no es de mi partido, tengo que ver cómo lo destruyo, en vez de ver cómo construyo. Sí. Eso es lo que hay que cambiar, esas culturas, por amor de Dios. No, y está probado, Raúl, que la participación ciudadana, el trabajo conjunto entre actores estatales y no estatales, logra resultados positivos. Yo le recuerdo a la gente, porque a la gente se le olvida rápido, la policía hace algunos años estaba infiltrada por narcotraficantes, criminales, sicarios, no lo digo yo, lo dicen las resoluciones judiciales. Ya hay gente que ha sido sentenciada en los Estados Unidos por narcotraficantes y hace 4 años tenían puestos de dirección a lo interno de la Policía Nacional. Mucha de la gente que estaba al mando de la policía ha sido señalada en los tribunales de justicia con requerimiento fiscal por parte del Ministerio Público, donde se establece que tenían patrimonios desproporcionados en función de los ingresos modestos con los cuales contaban. No es una historia de cafetín, Raúl, la que nosotros en su momento denunciamos, contamos y en la cual nos involucramos a querer revertir. Mire, el fiscal Orlán Chávez, cerebro de todas estas legislaciones, contribuyó de manera protagónica en la lucha contra el lavado de activos, con esta ley de privación de dominio de bienes de origen ilícito. Fue asesinado, Raúl. Lo mataron policías activos. Entonces, da la impresión que a la gente se le olvida que este esfuerzo que hemos venido realizando es consecuencia de la contribución entre actores del Estado y dirigentes de organizaciones no gubernamentales. Y yo creo que aquí, así como se está solucionando este problema de la policía, 19% de la gente hace 5 años confiaba en la Policía Nacional. Hoy cerca del 70% de la población ve en la policía una respuesta a sus problemas. Esto que todavía no es perfecto, esto que todavía no se ha concluido, esto que todavía no se consolida, se va a enraizar en la medida nosotros podamos seguir participando. Por eso nuestro cuestionamiento a la irresponsabilidad de muchos de estos jóvenes que interrumpiendo el servicio policial transgredieron la mística que queremos implementar. Y por eso es importante que comprendan que de ahora en adelante, y así lo establece el acuerdo, cualquier tipo de insatisfacción la van a canalizar por la vía correcta y no por esta vía que se establece al margen de la normativa vigente. Permítame, voy a hacer una pausa. Me dice Nelson Sierra también.
dígale a ellos que también deberían depurar la OAVI. Una pausa y continuamos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, continuamos. Hay unas tomas en el Colegio Millaselva. Rápidamente, Gisela Cáliz, ¿qué pasa? Gisela. Así es, muy buenos días, licenciado y televidentes de la entrevista, y también a sus panelistas. Esta mañana varios alumnos se han tomado el Instituto Jesús Millaselva, ubicado aquí en la colonia Kennedy. Me acompaña el director de la institución, el profesor Anael Hernández. ¿Qué le han manifestado estos jóvenes? ¿Por qué están realizando esta protesta? Lo que me manifestaron últimamente es que quieren ellos que no se hagan los exámenes la próxima semana, sino que se les continúen en clases y que posteriormente se les programen los exámenes. Aunque no me lo dijeron literalmente a mí, se lo dijeron a un funcionario de la dirección departamental. Luego ella me comunicó eso porque yo no he podido platicar con ellos. Primero me dijeron que me viniera para este portón, que sí iban a hablar, y cuando ya vine pues pusieron una serie de condicionantes como presencia de derechos humanos, y que me dijeron que hasta más tarde de repente podían hablar conmigo. Entonces yo quiero entrar, escucharlos y a ver cómo se resuelve esta situación. Bien, muchas gracias. El director del Instituto Jesús Millaselva. Ya los alumnos han sido devueltos a sus casas, algunos permanecen aquí, así los maestros también pues en espera de poder hacer su ingreso para cumplir con su jornada de trabajo. En unos instantes se dio toma de la calle por parte de los alumnos, sin embargo fueron dispersados de inmediato por agentes de la Policía Nacional y también de la Policía Militar. Licenciado, vuelvo con usted a Estudios Centrales. Bien, gracias, Gisela. Es lo que está pasando en la Kennedy. Estábamos hablando en la pausa de que las instalaciones de la policía, los laboratorios, y antes se hablaba de que aquí, bueno, mucha gente ve esas series de televisión donde son de investigación de crímenes y todo eso. ¿Ha mejorado Honduras en eso o seguimos en el atraso que teníamos? Mire, Raúl, yo lo invitaría a usted, no tengo las facultades, pero hablaríamos con las autoridades competentes para que ustedes, que son orientación hacia la sociedad, vayan. El micrófono. Vayan y conozcan. Bien. Me lo robaron. Pastor, sí. Lo que decíamos, Raúl, mire, la inversión en infraestructura de los últimos años para la mejora de la calidad de la labor del policía es extraordinaria. Es una mejora y una inversión de millones de lempiras. Millones de lempiras. Mire, esos laboratorios criminalísticos son uno de los mejores del continente. Centroamérica no tiene uno de esos. No los tiene así, como los tiene Honduras. Son uno de los mejores del continente y, como decía el abogado Leicelar, es bueno que ustedes se aproximen a esos espacios para que vean no solo la calidad, la inversión y la capacitación del personal que está ahí. El lugar donde se está preparando al nuevo policía que está ingresando, el Instituto Tecnológico Policial en La Paz, es el tercero más grande del continente. El tercero más grande en instalaciones, la cocina que esa gente tiene ahí para la preparación de alimentos, todo es una infraestructura de alto nivel. Bueno, usted ha visto inversiones simultáneas en diferentes partes del país para que hayan mejores condiciones para que los policías puedan operar. Sí. Ahora mismo, como decíamos, los más recientes, las instalaciones donde está esta Fuerza Especial de los Cobras, sí, aquí por la 21, fue remodelada casi en su totalidad, prácticamente, sí, en su totalidad. Y ve usted no solo eso, se va a dar cuenta y va a hablar con técnicos, especialistas, capacitados y graduados en el exterior, hondureños,
¿cómo decirle? Que no es que están en secreto, sino que no están en evidencia pública, pero que tienen capacidades para manejar esos Ferraris electrónicos que se tienen y todo para combatir el crimen. Yo creo que a veces nos excluimos por esa crispación y por esa situación en la que vive el país. Decían, abogada Morales, en el año 2005, ¿cuánto era la deuda externa de Honduras? ¿Y cuánto es ahora la deuda externa? ¿Por qué? Porque entramos en una crispación y en un conflicto en el cual los hondureños no hemos sido capaces de orientar esa situación que tuvimos del 2005 para acá para estructurar un mejor país. Entonces volvimos a endeudarnos. ¿Por qué? Por estar en pleito permanente. No, y yo creo que dejamos de perder la objetividad en los beneficios de la mejora policial. Exacto. Con relación a la impunidad. Recientemente ASJ presentó un informe sobre la disminución que ha representado la investigación en cuanto a los indicadores de impunidad. Estábamos hablando de 98% y hoy estamos en 86, 87%. Esas disminuciones también tienen un impacto que profiere de la profunda reforma de la Policía Nacional. Porque ahora ya no solo estamos resolviendo flagrancia, estamos resolviendo verdaderamente y científicamente hechos que producto de la mejora de nuestros laboratorios criminalísticos permiten una investigación al momento, que se pueda resolver casos en 24, 48 horas. Eso es producto también de la reforma policial. Y un dato bien importante que a veces no lo apreciamos. Se decía que San Pedro Sula era la ciudad más peligrosa. Más violenta. Más violenta. Pero producto de que muchos de los indicadores se movían porque todas las personas que posiblemente por circunstancias distintas fallecían en el entorno iban a ser contabilizados los resultados en San Pedro Sula. Hoy se resuelven esos casos en muchos de los lugares producto de la movilidad que brindan los laboratorios criminalísticos. Todos estos hechos hay que verlos con el beneficio que representan y son inversiones que el Estado ha hecho en la atención que le ha dado este gobierno realmente a la atención de la Policía Nacional. Pero como dice doña Vilma, si no conocemos esas cosas, estamos fuera de contexto. Yo escuchaba anoche en donde por un hecho como el que pasó, de esos disparos que no es que los estamos justificando, sino que hay que ponerles orden, la depuración es un fracaso. O sea, nos manifestamos con unas conductas pues de que exageramos las cosas en vez de analizarlas con objetividad. Sí. Omar. Mire, aquí yo creo que lo más importante es ponernos... La verdad quiero decirles algo. Estamos en un país dividido desde el 2009, vamos a cumplir 10 años. Pero el problema no está polarizado, sino la simultaneidad de crisis que tenemos. Es decir, es que para uno está bueno y para un montón está malo. Exacto. O sea, mire, aquí tenemos dos elementos que son importantes a destacar. En primer lugar, una simultaneidad de crisis. Nosotros tenemos aquí crisis política, crisis económica, crisis social. No de ahora. Las últimas décadas no hemos podido superar muchos de los indicadores que afectan dramáticamente a la población. Y el problema es que cuando encontramos alguna solución, por ejemplo, lo que hemos visto en reducción de tasa de impunidad, lo que hemos visto en reducción de tasa de homicidio, lo que hemos visto en el proceso de profilaxis de la policía, toda la reforma institucional en la entidad armada, cuando hemos visto alguna estabilidad macroeconómica, es decir, cuando esas cosas se empiezan a dar como positivo, son cosas tiernas, todavía endebles, todavía débiles de poder dar sostenibilidad, buscamos descalificar, porque aquí la polarización, la crispación en que hemos vivido, encuentra como única solución... Y que vivimos. Exactamente, encuentra como única solución la vía de sustitución en el liderazgo. Exacto. Yo creo que allí es donde hemos tenido un gran problema. Es decir, no solamente el ejercicio del poder
brinda la oportunidad a uno para contribuir. Sí. Mire, el papel que ha tenido la Iglesia en los últimos años, el papel que han tenido muchas organizaciones de sociedad civil, contribuyendo con el Estado a suplir muchos de los servicios públicos que lamentablemente no se prestan con óptima calidad. Es un ejemplo a seguir, es la contribución. Yo me pregunto, cuando los diputados se enfrentan a puñetazos, cuando los diputados en determinado momento no encuentran por la vía del diálogo y el consenso el acuerdo que estos retos reclaman, yo me pregunto, ¿a qué le están apostando? Sí. ¿A ir a un próximo proceso electoral con las reglas de siempre? ¿A qué le están apostando? ¿A bloquear este proceso de transformación policial para que las tasas de homicidio vuelvan a ser 90 homicidios por cada 100.000 habitantes y no 40 homicidios por cada 100.000 habitantes como en la actualidad? Yo creo que ahí es donde hay que concientizar. Mira, Raúl, estamos en vísperas de cumplir 10 años de la crisis política que generó el golpe de Estado en el 2009. Yo me pregunto, toda esta división, toda esta crispación, todo este enfrentamiento, todo este distanciamiento que ha existido entre los hondureños, ¿nos ha generado algún resultado positivo? ¿Algún beneficio? Ninguno. Yo creo que no aprendemos la lección. Y en lugar de avanzar hacia el acercamiento... Sí, hoy es... ¿Qué hecho? Estamos en vísperas. 21. Bueno, faltan 7 días, para que cumplamos 10 años. Y seguimos Raúl, yo le pregunto a usted, ¿cuál es el saldo positivo de tanta confrontación en los últimos 10 años? Nos va mal a todos. Si es que aquí hay una gente que ataca todo, y entonces ¿por qué no nos juntamos? Claro, si es lo más fácil. Usted, yo digo, a mí no me gusta estar viendo que los policías están gaseando y los otros les están tirando piedras y son hondureños. Y ahora gaseándose entre ellos mismos también, eso no puede ser, pues. Mire, Raúl. Es como cuando ese golpe de Estado, unos estaban a favor del golpe y otros en contra, en la casa. Y no se hablaban, y se agarraban a trompadas y la mamá no hallaba qué hacer. La secuela de una casa dividida, y ahí el pastor nos puede ilustrar de mejor manera, porque hasta las Sagradas Escrituras así lo dicen. La secuela de una nación dividida no es la prosperidad, no es el desarrollo, no es el progreso. ¿Pastor? No, mire, yo creo que en el último tiempo hay gente... No, pero fíjate, pastor, que antes que usted haga esa reflexión, yo aquí... ponerme el comunicado de Libre. Por cierto, nosotros hicimos un resumen, porque es muy largo ese comunicado de Libre para leerlo en la televisión, pero nosotros hicimos un resumen ahí. Firma el comandante Zelaya, el presidente Zelaya, este comunicado para que ustedes lo analicen también, porque ayer el presidente de la República, en una noticia internacional, la vi en CNN, la vi en una cadena europea, que el presidente decía que la policía militar va a salir a resguardar la libre locomoción y que no hayan problemas en el país. Entonces Libre emitió el comunicado que nosotros lo hemos resumido, porque es más fácil así. Mediante un comunicado hecho público, Libre responsabiliza al gobierno por la represión. Mediante un comunicado hecho público, el Partido Libertad y Refundación Libre, que es la segunda fuerza política en Honduras, llamó a mantener la movilización y protestas en contra del gobierno, indistintamente a la solución de los reclamos de un sector de la policía y del rubro del transporte pesado. Asimismo, la entidad política Libre denuncia que está en marcha una campaña de desprestigio para desmovilizar la protesta social, la que debe ser pacífica. Aquí sí dice don Manuel Zelaya y toda la gente Libre que deben hacer protestas pacíficas y evitar las acciones vandálicas de saqueadores que aseguran trabajan de la mano del gobierno. También los de Libre hacen responsable a las Fuerzas Armadas de posibles agresiones y atentados a la integridad física de los manifestantes, ya que existe el antecedente de los señalamientos de la alta comisionada de las Naciones Unidas para la defensa de los derechos humanos por el asesinato de 22 personas durante la protesta contra el fraude electoral del noviembre de 2017, siguen diciendo las autoridades de Libre.
Libre le pide a los hondureños manifestarse de forma pacífica para lo que invoca el artículo 3 de la Carta Magna, que reconoce al pueblo el derecho a la insurrección ante lo que considera un gobierno ilegal e ilegítimo. En resumen, Libre dice que aunque ya se arregló el problema con los transportistas y los policías, el pueblo debe salir a protestar amparados en el artículo 3 de la Carta Magna, que reconoce al pueblo el derecho a la insurrección ante lo que considera un gobierno ilegítimo, ilegal e ilegítimo, pero también dicen que la marcha debe ser pacífica. El pastor Solórzano, ¿qué piensan de esto también ustedes? Están al frente de la depuración policial. Y el segundo partido, el Partido Libre, que es una fuerza grande en Honduras, mostrado en las dos últimas votaciones, esa es la posición que tiene. Raúl, lo hemos dicho acá, lo hemos reiterado y lo hemos dicho en otros contextos también. Creo que nadie discute el que la gente pueda protestar, pero creo que el énfasis que estamos colocando es en la proporcionalidad de la protesta. Por eso ahí creo que es importante enfatizar la invitación que se hace, pero que la gente entienda que no puede cruzar una línea en la protesta. O sea, la gente, no es posible que alguien se tome una calle, 2, 3, 4 personas con el rostro cubierto e impidan el tránsito de todo el mundo. Eso ya violenta el derecho que otra gente tiene. No es posible que alguien se sienta con el derecho de ir y meterse a una propiedad pública o privada, quemarla. No hay derecho de agredir a otra persona porque esa persona sencillamente no está participando en eso. Creo que eso que se ha venido alimentando, eso que se ha venido colocando en la mente y en el corazón de los hondureños, sumado también al miedo, que el miedo paraliza, así como la división en una sociedad echa a perder los esfuerzos, también el miedo paraliza y no lo podemos permitir. Mire, nosotros tenemos aquí cerca, no largo, aquí nomás, El Salvador pasó por un proceso que se desangró, de confrontación entre ellos. Guatemala pasó por un proceso cruento, se mataron entre guatemaltecos. Nicaragua sufrió lo propio. Nosotros aquí todavía no hemos pasado por eso. O sea, ¿por qué hay gente interesada en que nosotros entremos a niveles de confrontación? Y mire qué ocurrió, mire la historia, la tenemos aquí cerca. ¿Qué pasó con Guatemala? ¿Qué pasó con El Salvador? ¿Qué pasó con Nicaragua? ¿Cómo concluyeron después de dar esa vuelta que los laceró? Con acuerdos de paz. Con acuerdos de paz, con diálogo. Y aquí hay gente que dice, yo no me puedo sentar con fulano de tal, pues no lo puedo ver. ¿Cómo es posible? Al final, usted ve que como el ser humano termina resolviendo sus conflictos, es dialogando, poniéndose de acuerdo. Entonces yo digo, ¿para qué vamos a repetir esa historia? ¿Para qué la vamos a emular? ¿Para qué la vamos a imitar? Si en realidad el camino lo podemos hacer corto. Vayamos, generemos grandes acuerdos en el país, los temas de seguridad, de salud, de educación, económicos, son temas que nos interesan a todos los hondureños. El acuerdo electoral. Generemos los acuerdos, pongámonos de acuerdo, hagamos de eso, yo he mencionado, ejes transversales. Mire Chile. Chile es un país modelo en eso. Gana la izquierda, gana la derecha, pero están comprometidos con un plan a largo plazo con el país. Hay temas que no se manosean, la salud, la educación, no se manosean políticamente, sino que hay un plan a largo plazo y lo respetan todos los que van a gobernar comprometidos con eso. Y la ciudadanía a lo que se dedica es a estar acompañando que se respete el acuerdo que se ha efectuado, porque al final es el beneficio para el ciudadano. Nosotros estamos aquí no solo en el formato de la comisión, que asumimos el reto de ir a una institución que nadie quería ir, Raúl. No nos engañemos, aquí no es que todo el mundo estaba haciendo fila para ir a depurar la policía. Nosotros asumimos un reto y un compromiso como ciudadanos. Estamos aquí como ciudadanos, pero estamos en el formato de comisión, pero somos ciudadanos. Y yo, mire, hace un momento, que no viene al caso, pero pongo el paréntesis, yo estaba en la comisión para acompañar el tema de transformación de la Secretaría de Educación.
hubo una fuerte oposición a eso. Y quiere que le diga yo con toda sinceridad, ¿qué privó ahí? Los intereses de gente que no le convenía que ciudadanos se acercaran a esos espacios donde hay niveles enormes de corrupción, donde hay mal manejo y donde hay gente interesada políticamente, empresarios, gente que está ahí, que no le interesa que el ciudadano se acerque a esos espacios, porque eso es lo que va a significar es que se vean expuestos los grandes negocios y las grandes cosas que hay a ese nivel. Y miren, nos arrucharon el piso y trabajaron en contra de eso. Igual fue con esta comisión. Al principio nos denigraron y nos siguen denigrando y siguen diciendo que nosotros estamos haciendo esto por intereses particulares. Y lo hemos dicho hasta la saciedad, nosotros no tenemos un sueldo, nosotros no nos pagan por estar haciendo este tipo de trabajo. Al contrario, lo que sí hemos ganado es enemigos y gente que si pudiera en este momento vernos muertos, estaría más que contento. Sí, Omar, ¿qué piensas de esa posición de las máximas autoridades de Libertad y Refundación? Mire, yo comprendo la estrategia política. O sea, yo comprendo que en la lucha por el poder se puede en determinado momento instrumentalizar temas o la coyuntura para sacar agua a su molino. Yo eso lo comprendo. Pero en este momento no estamos para la simulación, especialmente cuando se trata de la violencia, especialmente cuando se trata del desorden público, especialmente cuando se trata de atentar en contra de la propiedad pública o privada, o cuando se trata de exponer hasta a sus propios agremiados o militantes al riesgo de poder ser violentados en sus derechos o atentados en su integridad física. Yo no veo la conflictividad, yo no veo la confrontación, yo no veo la violencia como una herramienta civilizada para poder dar a conocer los posicionamientos políticos en torno a los principales temas que afectan a la sociedad. Yo hago un llamado, no solamente a Libre, hago un llamado al Partido Nacional de Honduras y al Partido Liberal, que son las tres fuerzas más representativas y dos de ellas históricas, de más de 100 años de vigencia en el país, a que puedan crear un clima que le apueste al diálogo, que le apueste a la construcción de consensos y que le apueste a los pactos. Estas medidas de presión encaminadas, por ejemplo, a tener una porción de las entidades electorales, estas medidas de presión en procura de garantizar espacios dentro de la institucionalidad pública estatal, no es necesario esos propósitos, conseguir esos propósitos generando algún tipo de mayor antagonismo en la sociedad hondureña. Yo realmente, Raúl, y tú que has sido una persona experimentada en este tema como observador de los medios de comunicación desde hace décadas, has de comprender que la solución a los problemas en el país siempre se ha logrado por la vía del diálogo. Claro, siempre. Es decir, es malgastar energía, es invertir en un esfuerzo que no da resultado. Vea usted lo que sucedió en las últimas 48 horas. Estos muchachos que se atrincheraron ahí, en esa instalación de la Dirección de Fuerzas Especiales, buscaron a balazos resolver el problema y no lograron resolverlo. Buscaron instrumentalizando las patrullas, yendo a intentar doblegar a sus propios compañeros y no lo lograron. Atentaron en contra del director general de la policía, gaseándolo con una bomba lacrimógena y no resolvieron el problema. Raúl, ¿cómo resolvieron el problema? Dialogando. Pero mire, Raúl, ahí hay dos problemas. Hay que definir. Solo dame un minuto, que el capitán en condición de retiro y empresario del turismo, Gilberto Rivera, tiene una denuncia, aprovechando que están los miembros de la comisión depuradora. Don Gilberto Rivera, buenos días. Buenos días, Raúl Valladares, licenciado, doña Vilma Morales, Germán, Omar y el pastor Solórzano, que Dios los bendiga.
No, yo estoy en Intibucá justamente, vine acá porque es mi pueblo natal, me estoy viniendo a vivir a Intibucá y a disfrutar de un festival del choro y del vino el día de ayer con un montaje lindísimo, turistas llenos los hoteles, todos tuvieron que abandonar ayer Intibucá porque 30 mozalbetes, 30 personas dirigidas por un partido político que no lo voy a mencionar por cuestiones de no, lo que ustedes están diciendo, no echarle fuego a la gasolina al fuego. Irrumpieron en la avenida principal de Intibucá desde la entrada, quemaron llantas, quemaron tiendas, quemaron carros y quemaron todas las tiendas de campaña, destruyeron freezeres, quemaron hasta mi carro estaba ahí en esa zona, también se fue en la chalana, que no tengo nada que ver en el rollo, pero desgraciadamente no se pudo controlar un pequeño desorden que armaron esta gente, que al final fue grande, la magnitud es terrible. Todo porque hay gente que manipula a estos jóvenes y todos fueron reconocidos por gente que estaba allí en unos negocios, me dice, este es el ladrón tal, este es el delincuente tal, este es el delincuente tal. Entonces el país está de veras sumido en un gran problema que si no hay diálogo como las personalidades que tú tienes, que son importantes, personas a las cuales apreciamos mucho y queremos mucho, igual que vos, Raúl, no ponen una solución. Yo solo le pido, con todo respeto al señor Mel Zelaya, que logre, señor, si quiere una Asamblea Nacional Constituyente, como dicen que viene pronto, y que este es el caldo de cultivo para esa situación, no lo hagan por ambiciones personales. Si dicen que aman al país, ámenlo, quiéranlo. Dialoguen, hombre, nada más. Buenos días y que Dios los bendiga a ustedes. Bien, buenos días. Fíjese que casualmente yo miraba una promoción de esto en Intibucá, y cuando vi eso, no sé si tenés el video ahí, Fabricio, cuando vi eso dije yo, pucha, y la gente que fue a este festival del vino. Y es excelente, esa feria es excelente. Sí. Yo pregunto, y con eso que la gente ve ahorita en su televisor, con esa imagen, ¿se logra resolver algún problema? Yo me pregunto, quienes están detrás de esta acción violenta que transgrede la ley, pregunto, ¿eso va a resolver algún problema? Nunca en el pasado, nunca ahora, nunca en el futuro, una acción de este tipo ha resuelto o resolverá más problemas. aún, está en contra del pueblo porque disuade de visitar una ciudad tan hermosa, tan bella, y un evento tan hermoso que se produce cada año en Intibucá. Mire, el asalto al poder puede llegar con el asalto al poder, pero no va a permanecer en el poder. Puede llegar por el proceso electoral con irresponsabilidad y no va a resolver el problema. ¿Por qué? Porque las sociedades requieren diálogo permanente, pero lo que pasa, Raúl, es que el que llega al diálogo no llega al diálogo, sino al diágalo. Haga lo que yo quiero, diágalo. Y si no hace lo que yo quiero, entonces voy a quemar llantas o voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Y eso genera la confrontación y viene la represión. Tenemos leyes, tenemos mecanismos de diálogo. Mire, países como Honduras tenemos el Consejo Económico y Social. Ahí se discuten los problemas obreros patronales y de otra naturaleza y han generado paz. Usted ve que la conflictividad de las huelgas en la cuestión de la relación obrero-patronal han disminuido enormemente, no porque se hayan debilitado las organizaciones, sino porque se han concentrado en mecanismos de diálogo en órganos como ese. ¿Qué es lo que nos está pasando ahorita? Mire, Raúl, veamos la historia de cuando empieza a fortalecerse el sistema democrático hondureño a partir del año 1982. ¿Qué pasó con ese gobierno, Raúl? Usted lo ha de recordar, ahí hubo conflictos por los 4 y los 6 años. ¿Y cuál fue la maña del político? Querer comprar al otro para ejercer el voto. Eso generó problemas. ¿Qué pasó cuando termina, queridos compañeros y pueblo? ¿Qué pasó con la crisis que generó ese gobierno cuando, por ambiciones de continuar en el poder, no nos llevó a una opción B? ¿Y qué era la opción B?
una violación clarísima de la Constitución de la República, pero hubo diálogo y acuerdo entre todos los sectores de la sociedad y avanzamos, pero con ese veneno que ya se quedaba de violar la ley para la lucha de poder. Siguen los procesos, siguen las mismas situaciones y, como dijo doña Vilma, que no le hemos puesto consideración. Mire, en este momento la sociedad, no los políticos, la sociedad hondureña en pleno debe de exigir que se estructure en el Congreso una ley electoral y una organización adecuada para ponerle solución a esa problemática. No podemos perder el tiempo, porque si viene un nuevo proceso electoral sin un marco adecuado, tengan la seguridad que las quemas y las llantas, ya las llantas no van a ser para los carros, ya las van a empezar a vender hasta con el bote de gasolina. Señores, eso es fundamental para el país. Si usted no consolida al grupo político, no estoy hablando del gobierno, es que aquí hablar del gobierno, no, si el gobierno es parte de la estructura del Estado, debemos de concientizarnos de objetivos en cualquier parte del mundo. El pastor decía y mencionaba Chile. Chile es un país en donde se respeta el derecho a la protesta, pero cuando la protesta es violenta, la autoridad funge. Y concluyo con esto, Raúl, y doña Vilma creo, a ratificar esto. La Constitución de la República establece derechos y garantías, pero los derechos y garantías son graduales y tienen, además de que tienen límites porque no son absolutos, son relativos. El artículo 62, doña Vilma, de la Constitución de la República dice claro que ante el interés general y el interés cívico de la población prevalece sobre cualquier otro interés individual. Puede ser político, puede ser gremial, pero si se trata de salud y si se trata de respetar la locomoción y la salud y la educación, eso prevalece sobre cualquier otro derecho. Entonces no podemos hablar de insurrección separado, ni podemos confundir la insurrección con el derecho a la protesta, no podemos confundir la violencia con el principio del respeto a protestar y de protestar para dialogar, para tener mecanismos de solución. Pero yo lo que quiero es que sintamos que si no ordenamos a la clase política, no vamos a ordenar al país. Gracias, abogado Germán Leixelar. Vaya. Gracias. Por suerte no se cayó el micrófono. Conclusiones, doña Vilma. No, realmente, Raúl, definitivamente, gracias por esta invitación. Son temas importantes los que realmente pueden abordarse en el país. Creo que atrás de todo esto el tema electoral juega un papel fundamental y que es importante que estamos a tiempo antes de unas elecciones internas, se resuelva la identificación de nuestra ciudadanía. Necesitamos estar identificados, pero de hacerlo de manera científica y que se acaben todos estos ruidos que al final siempre están atrás de la inconformidad de los sectores políticos. Así es que invitar a la ciudadanía a que logremos realmente como instrumento de consensos y como instrumento de soluciones de los problemas del país, el diálogo. Gracias, doña Vilma. La abogada Vilma Morales. Pastor Solorza. Don Raúl, gracias por la invitación, lo valoramos mucho, y también el acompañamiento de ustedes como medio a todo este proceso para transformar la policía ha sido sumamente significativo. Un proceso que no debe detenerse, que hay que seguir fortaleciendo, y también una invitación para que, pues en medio de todo lo que estamos viviendo como hondureños, tratemos de juntarnos. Las diferencias deben de ser el pretexto para encontrarnos y no para distanciarnos. Creo que el país nos necesita a todos juntos. De esa manera le podemos granjear al presente y al futuro mejores condiciones. Gracias, pastor. Cerramos con don Omar Rivera. No, bueno, Raúl, muchas gracias por la oportunidad. Hoy se ha ratificado aquí por los compañeros miembros de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional que nuestro esfuerzo continuará hasta consolidar un proceso que garantice tener una policía honesta y efectiva, una policía que se está reedificando a fin de brindar
eficientes servicios de seguridad al pueblo hondureño. Bien, gracias, don Omar. Se ha llegado a un acuerdo entre la cúpula policial y los policías que estaban protestando, los policías tigres. Esta mañana han comparecido con nosotros. Pero es importante aclarar algo. Sí. No es cierto que eran los policías tigres los que estaban de brazos caídos. Era fundamentalmente la Dirección de Fuerzas Especiales, la Unidad de Antimotines y Policías Rurales. Los policías tigres, que es una unidad élite del más alto estándar, no participó activamente en este problema. Es más, ellos por propia voluntad salieron de la Unidad de Fuerzas Especiales para que preservemos el prestigio de una unidad que además de capaz es disciplinaria y respeta la ley. Bien, esta mañana con nosotros la abogada Vilma Morales, el pastor Alberto Solórzano, el abogado Germán Leicelar Vida Urreta y don Omar Rivera. Ojalá que caminemos por el sendero que el país necesita, que haya tranquilidad, que esta depuración de la policía continúe de la mejor manera. Los buenos policías que pienso yo son la mayoría, pues van a ayudar a que el país esté en tranquilidad y los que deben salir, pues que salgan con sus, si hay que pagarles su retiro, como dice la ley, que se les pague, y pues ojalá que sean pocos los que que salgan de la institución. Algunos, los que se les compruebe que estuvieron en esto, pueden ser sancionados, pero pueden quedar, puede llegar a un acuerdo. Participación. Así es. Bueno, inclusive el acuerdo en su último punto establece que se da la oportunidad para que quienes se sientan incómodos en esa unidad y no han cometido delito ni falta grave puedan ser trasladados a otras unidades si así lo estiman. Sí, exacto. Y algo, Raúl, esto es responsabilidad del órgano competente de la policía que se llama Didapol, y ahí se califica la gradualidad y se determinará la sanción. Individualmente, respetando el derecho de defensa y el principio de inocencia. Bien, gracias a mis invitados, a ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares. Los invito a seguir en sintonía de Canal 11, que tengan un muy buen viernes y un feliz fin de semana.